El dragón durmió durante 1.000 años hasta que una niña humana perdida susurró, «Ayúdame». Antes de sumergirnos en esta historia, deja un comentario rápido y dime desde dónde estás mirando. Realmente ayuda a apoyar el canal. En lo profundo de las montañas olvidadas de Berudder, donde la piedra antigua se encontraba con el hielo eterno, el último dragón del viejo mundo dormía en la oscuridad. La enorme forma de la criatura yacía acurrucada dentro de una caverna del tamaño de una catedral. Sus escamas opacadas por el paso de los siglos, su aliento un susurro de calor apenas perceptible en el aire gélido. Kyra Reeves se tambaleaba a través del denso bosque en la base de las montañas, respirando entrecortadamente. La excursión de senderismo de la escuela de 13 años salió terriblemente mal cuando una tormenta repentina la separó del grupo. Ahora estaba oscureciendo, la temperatura bajaba rápidamente y las extrañas luces que había estado siguiendo la habían llevado a adentrarse en territorio desconocido. «Hola», gritó, su voz se vio absorbida por la inmensidad del antiguo bosque. «¿Hay alguien ahí?» No hubo respuesta alguna salvo el aullido lejano del viento entre los árboles. Kyra se abrazó fuertemente, tratando de recordar el entrenamiento de supervivencia de su clase de educación al aire libre. Encuentra refugio. Mantente caliente. No entrar en pánico. Las extrañas luces parpadearon nuevamente entre los árboles que había más adelante. Mohús danzantes de luminiscencia azul verdosa que casi parecían llamarnos. Al no tener mejor opción, siguió adelante, abriéndose paso entre la maleza hacia lo que parecía ser la boca oscura de una cueva ubicada en la ladera de la montaña. «Es mejor que pasar frío aquí afuera», murmuró mientras sacaba la pequeña linterna de su mochila. Su haz parecía débil contra la oscuridad absoluta de la entrada de la cueva. Aún así, ella siguió adelante, las extrañas luces desaparecieron por completo cuando ella entró en la montaña. El sistema de cuevas era vasto y sinuoso, con paredes lisas que parecían casi pulidas en algunos lugares. El aire se hacía más cálido a medida que ella profundizaba, al contrario de lo que Kyra esperaba. Después de casi una hora de navegación cuidadosa a través de los sinuosos pasadizos, se encontró en una enorme cámara donde el techo se elevaba más allá del alcance de su linterna. Y allí, en el centro de la cámara, yacía algo imposible. Al principio, Kyra pensó que se trataba de algún tipo de extraña formación rocosa, un enorme montículo de depósitos minerales cristalinos que brillaban opacamente bajo la luz de su linterna. Pero a medida que se acercaba, su luz captó el borde de lo que solo podía ser una escala más grande que todo su cuerpo. Y la verdad cayó sobre ella con una fuerza impresionante. Un dragón real de la vida real. Su cuerpo estaba enroscado en reposo, montañoso en escala, con cada respiración imperceptible al principio, enviando el temblor más leve a través del suelo de la caverna. La cabeza de la criatura por sí sola era del tamaño de un autobús escolar, y encima descansaban enormes extremidades plegadas que terminaban en garras que fácilmente podrían aplastar un automóvil. La mente científica de Kyra rechazó lo que sus ojos veían. Los dragones eran un mito, una fantasía, no criaturas de carne y hueso que dormían en cuevas de montaña. Sin embargo, la evidencia yacía ante ella, innegable y aterradora. Ella debería correr. Todos sus instintos le gritaban que huyera de ese lugar y no regresara nunca. ¿Pero a dónde iría? De regreso al desierto helado, sin refugio, sin comida y con la noche cayendo rápidamente. Al menos allí hacía calor, y el dragón, si es que realmente era eso, parecía estar en profunda hibernación. Un dolor agudo en el tobillo le recordó su caída durante su huida en pánico por el bosque. Se dejó caer al suelo y examinó la articulación hinchada con el haz de luz de su linterna. No está roto, pensó, pero definitivamente está torcido. La adrenalina había enmascarado el dolor hasta ahora, pero con el peligro inmediato pasado, su cuerpo estaba haciendo notar sus heridas. Kyra volvió a mirar al gigante dormido. La cueva estaba cálida, casi incómodamente, tan cerca del cuerpo del dragón, y ella estaba exhausta, hambrienta y herida. Tomando una decisión que habría horrorizado a sus padres,
a sus profesores de ciencias y probablemente a cualquier persona cuerda, se sentó contra la pared de la caverna más alejada del dragón y hizo un inventario de sus suministros. Media botella de agua, 2 barras de granola, la linterna con batería de duración desconocida, una fina manta espacial de emergencia, su teléfono, inútil sin señal, suministros básicos de primeros auxilios. No era mucho, pero le alcanzaría para pasar la noche. Mañana podría intentar encontrar el camino de regreso a la civilización, con suerte con un grupo de búsqueda rescatado ya buscándola. Mientras Kyra envolvía la manta espacial alrededor de sus hombros, su mirada seguía volviendo al dragón. Sus escamas eran principalmente de un azul medianoche intenso, pero en algunos lugares parecían captar la luz con destellos de verde y púrpura iridiscentes. ¿De dónde había salido? ¿Cuánto tiempo había estado aquí? Y lo más importante, ¿por qué nadie lo había descubierto antes? Con estas preguntas dando vueltas en su mente, el cansancio finalmente la venció y se dejó llevar por un sueño intranquilo. Horas después, Kyra se despertó en la oscuridad más absoluta. Su linterna se había apagado. No estaba segura si fue por acción propia antes de dormir o por un fallo de la batería. Por un momento, el pánico se apoderó de ella al recordar dónde estaba. Pero luego se obligó a respirar lentamente y a pensar con claridad. El dolor en su tobillo había empeorado. Y cuando intentó ponerse de pie, casi se dobló bajo su peso. Esto estuvo mal. Muy malo. Sin la capacidad de caminar correctamente, encontrar la salida del complejo sistema de cuevas sería casi imposible. Piensa, Kyra, susurró para sí misma, luchando por contener las lágrimas. Pensar. Encendió la linterna, aliviada cuando respondió con un haz que, aunque más tenue que antes, todavía proporcionaba suficiente luz para ver. El dragón permaneció exactamente en la misma posición, inmóvil salvo por el ascenso y descenso casi imperceptible de su enorme forma con cada respiración. El estómago de Kyra rugió dolorosamente. No había comido desde temprano ayer por la mañana antes de que comenzara la caminata. De mala gana, desenvolvió una de sus preciadas barras de granola y la comió lentamente, saboreando cada bocado. Se permitió beber unos cuantos sorbos de agua con cuidado, sabiendo que necesitaba que le duraran sus provisiones. A medida que avanzaba la mañana, aunque no tenía forma de saber la hora en la caverna sin sol, la situación de Kyra se volvía cada vez más desesperada. Intentó pedir ayuda, pero su voz apenas resonó en las cámaras vacías. Había intentado caminar, apoyándose en la pared de la cueva, pero cada paso le provocaba un dolor punzante en la pierna. Cuando supuso que era mediodía, le había comenzado la fiebre. Le ardía la frente mientras el resto del cuerpo temblaba a pesar del calor de la cueva. Infección, pensó vagamente, recordando el corte que se había hecho en la pierna durante su frenético viaje por el bosque. Debería haberlo limpiado mejor. En su delirio, el dragón empezó a parecerle menos una amenaza y más un compañero. Se encontró hablando con él mientras su condición empeoraba. Ya sabes, dijo con la voz ronca por la sed a pesar del cuidadoso racionamiento del agua. Mi profesora de ciencia se volvería loca si te viera. Acabamos de terminar una unidad sobre biología evolutiva, y tú lo cambias todo. El dragón, por supuesto, no respondió. Siempre quise hacer un gran descubrimiento científico, continuó Kyra, riendo débilmente. Aunque estaba pensando más en una nueva especie de escarabajo o algo así, no en una criatura mitológica. A medida que pasaban las horas, la condición de Kyra se deterioraba aún más. La fiebre aumentaba cada vez más y sus pensamientos se volvían cada vez más confusos. Terminó su última barra de granola y la mayor parte de su agua. La linterna parpadeó amenazadoramente varias veces. «¿Nadie vendrá por mí, verdad?», susurró en la oscuridad cuando la luz finalmente falló por completo. «No me encontrarán a tiempo». El miedo, que había sido su compañero constante desde que se perdió, ahora dio paso a una extraña aceptación. Si esta cueva iba a ser su lugar de descanso final, al menos habría hecho el descubrimiento más increíble de la historia, incluso aunque nadie lo supiera nunca. En la oscuridad total, Kyra se arrastró más cerca del dragón,
atraída por el calor que irradiaba su enorme cuerpo. Si estas eran sus últimas horas, quería tocarlo para confirmarse a sí misma que no había imaginado todo en un sueño febril. Su mano se topó con escamas suaves y cálidas, sorprendentemente suaves al tacto, a pesar de su apariencia metálica. La sensación no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Como tocar un metal vivo que zumbaba con energía oculta. Desearía que pudieras ayudarme, susurró, su voz apenas audible incluso para sus propios oídos mientras la inconsciencia amenazaba con reclamarla. No quiero morir aquí solo. Mientras la oscuridad se cerraba sobre los límites de su mente, Cairo susurró las palabras que lo cambiarían todo. Ayúdame. Por un momento no pasó nada. Luego, bajo su palma, sintió que las escamas del dragón se calentaban aún más y la débil energía zumbante se intensificaba. Un suave resplandor azul comenzó a emanar de entre las escamas, haciéndose más brillante hasta iluminar toda la caverna. Kira se tambaleó hacia atrás alarmada cuando la enorme criatura se movió por primera vez. Grandes músculos se tensaron y relajaron a medida que las extremidades que habían permanecido inmóviles durante un milenio comenzaron a moverse. La enorme cabeza se levantó de donde había descansado, el cuello se extendió como unos ojos antiguos, más grandes que platos de comida y brillando con la misma luminiscencia azul mientras las escamas se abrían lentamente. Aquellos ojos se centraron en el Cairo con una intensidad aterradora, las pupilas se contrajeron, pasando de amplios óvalos a estrechas rendijas, mientras se adaptaban a ver de nuevo después de una era de oscuridad. El dragón respiró tan fuerte que el aire de la caverna se arremolinó alrededor de ambos, llevando consigo el aroma del tiempo mismo, de piedra antigua y magia olvidada. Cuando exhaló, el aliento que inundó el Cairo no fue el fuego de una leyenda, sino algo mucho más extraordinario. Una niebla de energía verde azulada que giraba la envolvió por completo. Donde la niebla tocó su tobillo herido y el corte infectado, sintió un calor hormigueante. El dolor remitió casi inmediatamente, la fiebre cesó en un instante y la claridad regresó a sus pensamientos. Incluso su hambre y sed, me despertaste. La voz no salió de sus oídos, sino que pareció formarse directamente en su mente. Profundo, resonante e inconfundiblemente femenino, con un acento diferente a cualquier idioma humano que Kaira hubiera escuchado jamás. Kira miró fijamente a la enorme criatura, incapaz de formar palabras mientras su cerebro luchaba por procesar lo que estaba sucediendo. El dragón le estaba hablando. Eres muy pequeño, observó el dragón en su mente, bajando su enorme cabeza para examinar a Cairo más de cerca. Y joven, incluso para ser humana, recuperando por fin la voz, Kiram logró balbucear, pero tú sí que puedes hablar. Un ruido que podría haber sido de diversión vibró a través del suelo de la caverna. Puedo hacer muchas cosas, pequeña. Hablar es uno de los menores de ellos. ¿Qué? ¿Qué vas a? Kaira preguntó, aunque la respuesta era obvia. En tu lengua, me llamaría Vidian, el último de los dragones ancianos. La enorme cabeza se inclinó ligeramente. ¿Pero sabes quién soy yo? La verdadera pregunta es, ¿qué estás haciendo en mi santuario? Los humanos no han recorrido estos caminos durante muchos siglos. Kaira explicó su situación. La excursión, la tormenta, separarse de su grupo y seguir las extrañas luces que la habían conducido a la cueva. Ante la mención de las luces, los ojos de Vidian se entrecerraron. ¿Los fuegos fatuos te trajeron aquí? Interesante. No actúan sin propósito. ¿Habrá mechones volubles? Espíritus antiguos de estas montañas. Ni bueno ni malo, pero ciertamente travieso. Hoy en día rara vez interactúan con los humanos. La mirada del dragón se volvió distante. Mucho ha cambiado mientras dormía, ¿no? ¿Cuánto tiempo has estado durmiendo? Kaira preguntó. Su curiosidad científica superó su miedo. 1.000 años. Más o menos una década. Entré en el largo sueño cuando la era de la magia estaba terminando y la era del hombre estaba comenzando en serio. Los enormes ojos de Vidian se centraron nuevamente en el Cairo. Y ahora me has despertado con la magia más antigua y poderosa de todas.
Una genuina súplica de ayuda expresada con verdadera necesidad. Kira se tragó el corazón. No quise molestarte. Simplemente tenía miedo de morir aquí. Y así podría haber sido sin intervención. El dragón movió su enorme cuerpo, sus escamas rasparon contra la piedra mientras se levantaba a una postura más alerta. La pregunta ahora es qué hacer contigo. El miedo volvió a invadir el Cairo. En las historias, los dragones no eran precisamente conocidos por su misericordia hacia los humanos. Vidian pareció percibir su miedo. Paz, pequeña. Si quisiera hacerte daño ya serías as. Me despertaste con una súplica de ayuda y, por las antiguas leyes que unen a mi especie, ahora estoy obligado a brindar esa ayuda. ¿Me vas a ayudar a llegar a casa? Kira preguntó esperanzada. Tal vez. Pero primero debemos abordar una preocupación más inmediata. La cabeza del dragón giró hacia una de las entradas del túnel, con las fosas nasales dilatadas. Ya no estamos solos en estas montañas. Algo ha seguido tu olor. Como si fuera Q, un gruñido bajo resonó a través de los túneles que conducían a la cámara central. Un sonido que le erizó el pelo de la nuca a Kaira y le envió un escalofrío por la columna a pesar del calor de la caverna. ¿Qué es eso? Ella susurró. Problemas, respondió Vidian con sencillez. Quédate detrás de mí. El gruñido se hizo más fuerte, acompañado ahora por el chasquido de garras sobre la piedra. De la oscuridad del túnel más grande emergió una criatura que no tenía cabida en la comprensión de Kaira de la zoología moderna. Se parecía a un lobo en su forma básica, pero ahí terminaba la similitud. Esta bestia era más alta que un caballo a la cruz, con 6 extremidades en lugar de 4. Su pelaje era de un verde grisáceo modelado que parecía cambiar de forma como un camuflaje al moverse. Lo más inquietante eran sus ojos, 3 de ellos dispuestos en un patrón triangular sobre su cabeza en forma de cuña, brillando con una luz amarilla enfermiza. Un acechador del bosque, dijo Vidian con calma. Pensé que estaban un poco extintos. Parece que algunas cosas perduran incluso sin magia que las sustente. La criatura gruñó, revelando múltiples filas de dientes aserrados. Su atención se fijó en Cairo con un enfoque depredador. Te caza específicamente, observó el dragón. Tu sangre lo llamaba. La herida infectada. ¿Qué hacemos? Preguntó Kaira, apretándose contra el forle del dragón. La respuesta de Vidian fue inmediata e inesperada. Corre ahora. Con sorprendente delicadeza para una criatura de su tamaño, el dragón empujó a Kira hacia un pequeño túnel al otro lado de la cámara, uno apenas visible tras un desprendimiento de piedra. Ese pasaje conduce a la superficie. Será un poco estrecho para ti en algunos lugares, pero te las arreglarás. ¿Y tú? Protestó Sira. Y mi tobillo, apenas puedo caminar. Tus heridas están curadas. Mi aliento se encargó de eso. En cuanto a mí, el dragón se giró hacia el acechador, que ahora paseaba por el borde de la cámara, aparentemente receloso de acercarse al depredador mucho más grande. He dormido demasiado tiempo. Necesito estirar las extremidades. Kaira dudó, dividida entre el miedo al monstruo y la reticencia a dejar al dragón que la había ayudado. Vete, pequeña, insistió Vidian. Esto no es una pelea para ti. Como si, presentiendo su plan, los acechadores cargaron repentinamente, moviéndose a una velocidad asombrosa por el suelo de la caverna. La reacción de Vidian fue igualmente veloz. Una llamarada blanca azulada surgió de sus fauces, iluminando toda la cámara con una intensidad cegadora. El acechador esquivó con una agilidad sobrenatural, la llama solo le alcanzó el flanco. La bestia aulló de dolor, pero no retrocedió. «Corre», ordenó Vidian, y esta vez, Cairo obedeció, corriendo hacia el túnel oculto mientras el dragón y el monstruo chocaban tras ella. El pasaje era tal como Vidian lo había descrito, estrecho y sinuoso, con secciones donde Kaira tuvo que abrirse paso de lado. Tras ella, podía oír los sonidos de la batalla, rugidos, aullidos y el distintivo silbido del fuego del dragón. Fiel a la palabra del dragón, los tobillos de Kira soportaron su peso sin dolor, y la fiebre se había desvanecido por completo.
Cualquier magia curativa que hubiera en ese aliento brumoso, había funcionado a la perfección. Después de lo que pareció una eternidad de trepar por el túnel cada vez más estrecho, Kyra vio luz al frente. Luz natural, no el resplandor azul de la magia del dragón. Con energías renovadas, avanzó y emergió en una cornisa a media ladera de la montaña. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un cielo cristalino lleno de estrellas y una brillante luna llena que iluminaba el bosque. A lo lejos, podía ver luces que debían ser de los equipos de búsqueda que la buscaban. Por un momento, Kyra consideró bajar con ellos inmediatamente. Sería lo más sensato. Estaba perdida, dada por desaparecida, y la gente estaba claramente preocupada por ella. Pero los sonidos del combate aún resonaban desde las profundidades de la montaña. El dragón, Vidian, le había salvado la vida. ¿Podría simplemente irse ahora? Esta no es mi lucha, se dijo con firmeza. No hay nada que pueda hacer contra un monstruo como ese. Incluso mientras pronunciaba esas palabras, supo que no podía irse, no sin saber si Vidian estaba bien. El dragón había dormido durante 1000 años, solo para ser despertado por la súplica de ayuda de Kyra. Ahora luchaba por la vida de ambos contra una criatura que Kyra había llevado sin darse cuenta a su santuario. Con una respiración profunda, Kyra tomó una decisión. En lugar de bajar hacia la búsqueda, bajo las luces, comenzó a examinar la cornisa y la pared rocosa circundante, buscando algo que pudiera ayudar. Tenía que haber algo que pudiera hacer. Lo que encontró, medio oculto entre la vegetación achaparrada que se aferraba a la ladera de la montaña, era algo que no pertenecía. Un objeto metálico deslustrado por el tiempo, pero aún reconocible como hecho por el hombre. Era una espada, de diseño antiguo, pero sorprendentemente intacta. Su hoja tenía inscripciones con símbolos similares a los que había vislumbrado en algunas paredes de la cueva. ¿Quién deja una espada en una montaña?, se preguntó en voz alta, levantando el arma. Era pesada, pero no inmanejable. Aunque antigua, el filo aún parecía terriblemente afilado. Antes de que pudiera pensarlo más, una enorme explosión sacudió la montaña. De una cueva más grande que se abría más arriba en la ladera, una columna de polvo y escombro surgió, seguida por la distintiva forma de Vidian. Las alas se extendieron por primera vez en un milenio mientras el dragón se lanzaba al cielo nocturno. La vista era impresionante. La enorme criatura se recortaba contra la luna, con las alas extendidas. Más ancha de lo que Kyra podría haber imaginado, sus escamas reflejaban la luz de la luna en destellos azules y púrpuras. Pero el momento de asombro duró poco. De la misma boca de la cueva emergió el acechador, de alguna manera aún con vida a pesar de enfrentarse a la ira de un dragón. Peor aún, ahora tenía la mirada fija en Kyra una vez más, descendiendo la ladera rocosa a una velocidad alarmante. Vidian rugió desde arriba, girando en el aire para lanzarse de nuevo hacia la amenaza, pero no alcanzaría a Kyra antes que el acechador. Kyra aferró la espada ancestral con ambas manos, plantando los pies como su instructor de supervivencia en la naturaleza les había enseñado para enfrentarse a depredadores. No huyas de un depredador que ya te ha visto, le había dicho. Mantén tu posición y aparenta ser lo más grande posible. Por supuesto, se refería a pumas, no a monstruos mitológicos de 6 patas con 3 ojos y múltiples filas de dientes. El acechador aminoró la marcha al acercarse, claramente sorprendido por su incapacidad para huir. Voló en círculos con cansancio, evaluando esta nueva desarrollo. ¡Atrás!, gritó Kyra, blandiendo la espada de una forma que esperaba fuera amenazante. La criatura gruñó, indiferente a su despliegue. Se tensó, preparándose para abalanzarse. Y fue entonces cuando Kyra notó algo extraño en la espada que sostenía. Los antiguos símbolos grabados a lo largo de su hoja habían comenzado a brillar con la misma luz azul que las escamas y el aliento de Vidian. Antes de que pudiera procesar este desarrollo, el acechador saltó. Actuando por puro instinto, Kyra atacó con la espada. Lo que sucedió a continuación cambiaría para siempre su comprensión de la realidad. Al impactar la hoja con la criatura,
Un pulso de energía azul explotó desde el punto de contacto. El acechador fue lanzado hacia atrás con una fuerza tremenda, estrellándose contra la ladera de la montaña con un grito de dolor y sorpresa. Kyra contempló la espada en sus manos, que ahora brillaba con la intensidad suficiente como para iluminar toda la cornisa. Los símbolos a lo largo de la hoja se movían y cambiaban ante sus ojos como si estuvieran vivos. Arriba, Vidian emitió un rugido que sonó sospechosamente a aprobación. El acosador se recuperó rápidamente, pero ahora miraba a Cairo con renovado cansancio. Esta presa tenía dientes después de todo. No quiero hacerte daño, dijo Kyra, sorprendida por la firmeza de su voz. Pero lo haré si es necesario. La única respuesta del acosador fue otro gruñido mientras comenzaba a dar vueltas nuevamente, buscando una abertura. Por encima de ellos, Vidian se zambulló, su enorme forma bloqueando las estrellas mientras descendía hacia el punto muerto. El acosador, viendo que su oportunidad se acercaba, realizó un último ataque desesperado. Esta vez, el Cairo estaba preparado. Cuando la criatura saltó, hizo girar la espada brillante en un amplio arco, impactando sólidamente en el hombro del acosador. Una vez más, la energía azul se encendió en el punto de impacto y la bestia aulló de genuino dolor. En ese momento, Vidian llegó, aterrizando con una fuerza estremecedora en la ladera de la montaña justo encima de ellos. Sus mandíbulas se abrieron de par en par, pero en lugar de llamas, liberó un rayo concentrado de esa misma energía azul directamente al acosador herido. Cuando la luz se desvaneció, la criatura simplemente desapareció. No fue destruido ni quemado, sino que desapareció por completo, como si nunca hubiera existido. Kyra bajó la espada, sus brazos temblaban por el esfuerzo y la adrenalina menguaba. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Vidian se sentó en la cornisa, logrando de alguna manera acomodar su enorme cuerpo en el espacio limitado. Manejaste una espada forjada por un dragón con coraje y convicción. Pocos humanos, en cualquier época, podrían afirmar tanto. Pero no sabía lo que estaba haciendo, protestó Kyra. Precisamente por eso te respondió el dragón. La espada detectó tu intención pura. Defensa, no agresión. Protección, no destrucción. Kyra miró la espada, que había dejado de brillar y ahora parecía acero ordinario una vez más. ¿De dónde vino? Fue dejado aquí hace mucho tiempo por el último humano al que consideré amigo. La enorme cabeza de Vidian bajó hasta que un gran peso quedó al nivel de Kyra. Dijo que algún día otro ser humano digno podría necesitarlo. Parece que tenía razón. En el valle de abajo, los reflectores se acercaban cada vez más y subían por las laderas más bajas de la montaña. Me están buscando, dijo Kyus. Mis profesores pueden ser equipos de búsqueda y rescate. Sí, Vidian estuvo de acuerdo. Y te encontrarán. Una niña perdida que se refugió en una cueva durante la tormenta y salió ilesa cuando ésta pasó. Nada más. Pero Kyra miró al dragón y comprendió. Te vas. Debo hacerlo. El mundo de los humanos se ha expandido enormemente durante mi sueño. Quedan pocos lugares en los que una criatura como yo pueda existir sin ser detectada. La voz mental del dragón tenía una nota de tristeza. La era de la magia realmente ha terminado. Parece que no tiene por qué ser así, dijo Kyra impulsivamente. Me curaste. Esa cosa del acosador. Tampoco debería existir, pero existe. Tal vez. Tal vez la magia no haya desaparecido, solo esté oculta. Vidian la estudió pensativamente, quizás. Pero de cualquier manera no puedo quedarme aquí. Demasiados humanos vendrían en busca del descubrimiento si se corriera la voz. ¿A dónde irás? Hay otras montañas, otras cuevas, lugares que los humanos rara vez pisan. El dragón levantó la cabeza y miró hacia los horizontes lejanos. Encontraré un nuevo santuario. Kyra sintió una punzada inesperada de pérdida. ¿Te volveré a ver algún día? La voz mental de Vidian se suavizó. Quédate con la espada, pequeño. Ahora es tuyo. Por derecho de valentía y quizás algún día te guiará de regreso a mí si nuestros caminos están destinados a cruzarse nuevamente.
El sonido de las voces que llamaban a Kyra llegaba desde abajo mucho más cerca ahora. Deberías irte, dijo Vivian. Ellos se preocupan por ti. Kyra asintió de mala gana, aceptando la inevitable despedida. Gracias por salvarme y a ti, pequeño humano, por despertarme. Con sorprendente suavidad, el dragón tocó la punta de su enorme hocico con la frente de Kyra. El mundo cambia, pero el coraje permanece eterno. Recuerde eso. Con esas palabras, Vivian se lanzó hacia el cielo una vez más, sus enormes alas la llevaron rápidamente hacia la noche. En cuestión de momentos, no era más que una silueta contra las estrellas. Y luego ella desapareció por completo. Kyra se quedó mirando el cielo vacío por un largo momento antes de guardar cuidadosamente la antigua espada en su mochila. No debería haber encajado, pero de alguna manera lo hizo. Otra pequeña magia sobre la que reflexionaría más tarde. Tras respirar profundamente, se giró hacia las voces y luces que se acercaban, preparándose para explicar su aventura, o al menos la versión que no conduciría a expediciones científicas que invadieran el antiguo hogar de Vivian. Mientras bajaba la pendiente hacia sus rescatadores, Kyra no pudo evitar sonreír. El dragón había dormido durante 1000 años hasta que una niña humana perdida susurró, «Ayúdame». Y ahora la vida de ambos cambió para siempre. El grupo de búsqueda encontró a Kyra acurrucada contra un afloramiento rocoso a mitad de la montaña. La historia que les contó era sencilla y creíble. Ella se había separado durante la tormenta, encontró refugio en una cueva y emergió cuando fue seguro. La cuchilla permaneció oculta en su mochila, por lo que no activó ninguna alarma cuando los rescatistas revisaron si tenía lesiones o pertenencias. «Tienes muchísima suerte», le dijo su profesora de ciencias, la señorita Parker, mientras regresaban a la civilización en el vehículo de rescate. «La gente ha muerto en estas montañas en mejores condiciones que durante la tormenta de anoche». Kyra asintió, sintiendo un alivio y un agotamiento apropiados. No dejaba de recordar lo que nos enseñaste en la educación al aire libre. Esta explicación satisfizo a todos y en cuestión de días la vida volvió a la normalidad, o a lo que debería haber sido. Kyra volvió a la escuela, hizo sus tareas, jugó al fútbol con sus amigos y fingió que no había pasado nada extraordinario. Pero por la noche, sueños de enormes alas recortadas contra la luna la atormentaban. La espada, que había escondido bajo el colchón, a veces emitía un tenue resplandor azul que se filtraba a través de las sábanas y la despertaba. Y de vez en cuando estaba sola, sentía una presencia en el fondo de su mente, distante, pero inconfundible, como el eco de la voz mental de Vivian que se extendía a través de la distancia que ahora la separaba. 2 meses después de su encuentro en la montaña, Kyra estaba trabajando en una tarea de biología en su habitación cuando la pantalla de su portátil parpadeó de repente. El documento que había estado escribiendo desapareció, reemplazado por un mapa que no reconoció. Mientras observaba confundida, un brillo azul apareció en el mapa, pulsando suavemente. «¿Qué demonios?», comenzó, mientras intentaba reiniciar su ordenador. Una voz, familiar pero distante, susurró en su mente. «El peligro llega. No para ti, para todos». El mapa desapareció tan repentinamente como había aparecido. Su tarea de biología regresó a la pantalla como si nada hubiera pasado. Kyra se quedó paralizada, con el corazón latiendo con fuerza antes de salir de la cama a toda prisa para recuperar la espada de su escondite. En el momento en que sus dedos tocaron la empuñadura, visiones inundaron su mente. Vivian elevándose sobre montañas desconocidas, algo oscuro persiguiéndola. El agotamiento del dragón mientras luchaba una y otra vez para escapar de lo que la perseguía. Cuando las visiones se aclararon, Kyra se encontró sentada en el suelo de su habitación, con la espada brillando intensamente en sus manos. Sabía con absoluta certeza que Vivian estaba en problemas. Y de alguna manera, imposiblemente, ella era la única que podía ayudar. Pero solo era una niña de 13 años. ¿Cómo podría ayudar a un dragón? La respuesta no llegó en palabras, sino en sentimientos, impresiones de determinación, coraje y el vínculo inquebrantable que se forma cuando dos seres se salvan la vida mutuamente. La espada la había elegido por una razón.
Vidian le había confiado. Por algo lo llevaba consigo. Esa noche, después de que sus padres se acostaran, Kyra empacó una mochila con lo esencial: comida, agua, un botiquín de primeros auxilios, ropa de abrigo y sus ahorros de emergencia de $200. Dejó una nota explicando que estaba a salvo, pero que necesitaba ayudar a una amiga en apuros y que volvería en cuanto pudiera. No era una gran explicación, pero era mejor que nada. La espada, atada a la espalda bajo la chaqueta, la guiaba, no con palabras ni con pensamientos claros, sino con sentimientos, sutiles empujoncitos cada vez que se enfrentaba a la decisión de qué camino tomar. Tomó un autobús hasta las afueras del pueblo y luego comenzó a caminar hacia las montañas que se veían a lo lejos. No era la misma cordillera donde había conocido a Vidian, sino otra más al norte. 3 días después, agotada y dudando de su cordura, Kyra se encontraba a la entrada de otro sistema de cuevas en lo alto de las montañas del norte. Sus provisiones se estaban agotando y había tenido que evadir a los guardabosques 2 veces para llegar a ese remoto lugar. La espada en su espalda vibraba con energía, confirmando que estaba en el lugar correcto. Vidian, llamó, su voz resonando por los pasadizos de piedra. Soy yo, Kyra. Sentí que pedías ayuda. No hubo respuesta, pero la espada la impulsó hacia adelante, su fuerza ahora era casi física. Kyra encendió su linterna y se adentró en la oscuridad. Este sistema de cuevas era diferente del antiguo santuario de Vidian. Menos pulido, más tosco con estalactitas y estalagmitas, creando un laberinto natural que Kyra tuvo que recorrer con cuidado. El aire se volvió progresivamente más frío en lugar de cálido, y un silencio antinatural le oprimía los oídos. Tras casi 1 hora de exploración cuidadosa, emergió en una vasta cámara muy parecida a la que había encontrado a Vidian. Pero en lugar de un dragón dormido, encontró uno herido. Vidian yacía de lado, su enorme cuerpo jadeando con dificultad. Varias de sus escamas estaban rotas o faltaban por completo, revelando carne debajo de la cual resumaba un fluido azul luminiscente que solo podía ser sangre. Sus alas estaban plegadas torpemente, una de ellas claramente dañada. «Vidian», Kyra, gritó, abalanzándose. La enorme cabeza del dragón se alzó ligeramente. Sus antiguos ojos se enfocaban con dificultad. «Pequeño», dijo Kyra, con la voz mental débil. «No deberías haber venido». «Me llamaste», respondió Kyra, extendiendo la mano para tocar suavemente el hocico del dragón. «La espada me mostró dónde encontrarte». «Un error», dijo Vidian, con la voz mental impregnada de dolor. «No quise ponerte en peligro». «¿Los cazadores? Son demasiado poderosos». «¿Cazadores? ¿Quién te está cazando?» Antes de que Vidian pudiera responder, una nueva voz, fría y completamente inhumana, resonó por la cámara. El último dragón, Kyra, finalmente, se giró para encarar al recién llegado, sacando instintivamente la espada de su funda improvisada en la espalda. La hoja estalló en llamas azules en el momento en que quedó completamente expuesta, iluminando la cámara con una luz intensa. A la entrada de la caverna se alzaba una figura que parecía humana a primera vista. Alta, vestida con una armadura negra que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Pero al mirar más de cerca, Kyra se dio cuenta de que no era humana. Las proporciones no eran las adecuadas. Extremidades. Demasiado largo, dedos que terminaban en puntas que parecían garras más que uñas. Y el rostro bajo la capucha carecía de rasgos distintivos, salvo por unos ojos que brillaban con la misma luz amarilla enfermiza que los acechadores del bosque tenían en un niño. Las criaturas parecían sorprendidas, su voz como metal raspando contra la piedra. «Despertaste al dragón, y ahora lo proteges». «Insensato. ¿Quién eres?», preguntó Kyra, colocándose entre Vidian y la recién llegada. «¿Qué quieres?». «Soy NYX, la última de las cazadoras de sombras». La criatura dio un paso al frente, aparentemente indiferente a la espada brillante en las manos de Kyra. «En cuanto a lo que quiero», dijo el corazón del dragón, el último manantial de magia antigua en este mundo seco. Tras ella, la voz mental de Vidian susurró con urgencia:
Corre, Kaira. No puedes luchar contra este enemigo. Pero Kaira se mantuvo firme. El recuerdo de enfrentarse al acechador del bosque le dio un coraje que nunca hubiera creído poseer. Primero tendrás que atravesarme. La cazadora NYX rió con un sonido como el de un cristal roto. Con alegría y una velocidad aterradora, la criatura se abalanzó hacia adelante, desenvainando su propia espada. Una espada de lo que parecía una sombra sólida, absorbiendo la luz a su alrededor. Kaira levantó su arma forjada por el dragón justo a tiempo para bloquear el ataque. Una energía azul llameó donde las espadas se encontraron. El impacto casi la derribó, pero de alguna manera mantuvo la postura. La espada del dragón parecía moverse por sí sola, guiando sus brazos, ayudándola a parar ataques que deberían haberla abrumado por completo. Interesante, dijo Nick, rodeándola con gracia depredadora. La espada se ha unido a ti. Ningún ser humano ha blandido acero de dragón en 1000 años. Hay muchas cosas que no sabes sobre los humanos. Kira respondió, intentando sonar más valiente de lo que se sentía. NYX atacó de nuevo, esta vez con una serie de golpes ultrarrápidos que hicieron retroceder a Kaira paso a paso. Cada impacto de Shadow Blade contra Dragon Steel le enviaba un dolor punzante a través de los brazos. Tenía 13 años, no estaba entrenada y se enfrentaba a una criatura que claramente había estado cazando y matando durante siglos. Fue un milagro que hubiera sobrevivido al primer intercambio. Como si percibiera sus pensamientos, la voz de Vivian tocó su mente nuevamente. La espada te protege, pero no puede derrotar al cazador sola. Necesitas más. ¿Más qué? Kira jadeó, apenas, evitando una embestida que la habría empalado. ¿Más magia? Fue la respuesta. ¿Mi magia? Antes de que Kira pudiera preguntar qué significaba eso, NYX lanzó otro ataque. Este la hizo caer sobre una rodilla. Las hojas de sombra cortaron la parte superior de su brazo, atravesando su chaqueta y sacándole sangre. La herida ardía como hielo, un frío que parecía extenderse rápidamente por sus venas. Veneno de sombra, dijo Nick, con satisfacción evidente en su voz inhumana. Pocos sobreviven. La visión de Kira comenzó a nublarse y su control sobre la espada se debilitó. Detrás de ella, escuchó a Vivian luchando por levantarse. El enorme cuerpo del dragón raspando la piedra mientras ella luchaba contra sus propias heridas para ayudar. «Quédate abajo», le ordenó NYX al dragón. «Tu tiempo ha terminado. La era del hombre ha fracasado, al igual que la era de la magia. Ahora llega la era de la sombra, y necesito tu corazón para que la abra». A través de su conciencia cada vez más nublada, Kaira sintió que la rabia crecía. No solo los suyos, sino los de Vivian también. Las emociones se fusionaron donde sus mentes se tocaron. Esta criatura quería acabar con todo. No solo dragones, sino también humanos. Había estado cazando a los últimos seres mágicos, cosechando su esencia para algún propósito terrible. Con lo último que le quedaba de fuerza, Kaira llamó a Vivian, no con palabras, sino con puro sentimiento. Una súplica desesperada para que el dragón una su fuerza con la de Kirus para luchar juntos como lo habían hecho contra el acechador del bosque. Lo que ocurrió después se contaría en susurros durante generaciones. Vivian rugió, un sonido que sacudió la montaña hasta sus cimientos y no liberó llamas sino esencia mágica pura. La energía azul verdosa brota de sus mandíbulas directamente hacia Kaira. En lugar de dañar a la niña, la magia la envolvió, fusionándose con su propia fuerza vital, quemando el veneno de las sombras y llenándola con un poder más allá de lo que un humano estaba destinado a contener. Kairo se puso de pie, sus ojos ahora brillaban con la misma luz azul que los dragones, la espada en su mano brillaba tan intensamente que NYX se vio obligada a retroceder. Un brazo levantado para proteger su rostro sin rasgos distintivos. «Imposible», siseó el cazador. «Ningún humano puede canalizar la magia del dragón». «No soy un ser humano cualquiera», respondió Kairo, y su voz se superpuso a los tonos más profundos de Vivian. «Soy quien despertó al dragón con una fuerza y velocidad que ninguna niña de 13 años debería poseer».
Kyra atacó. El acero del dragón cantó a través del aire, encontrándose con la espada de sombra de NYX con impactos que enviaron ondas de choque a través de la caverna. Donde antes había sido rechazada, ahora ella avanzó, obligando al cazador a defenderse. NYX luchó con la habilidad de milenios. Pero Kyra y Vivian juntos eran algo que el cazador nunca había encontrado. La adaptabilidad y el coraje humanos se fusionaron con el poder dracónico y el conocimiento antiguo. Por cada golpe que NYX intentaba, Kyra tenía un contraataque. Los recuerdos de incontables batallas del dragón fluyen por su mente como si fueran propios. ¿Qué vas a? Exigió NYX, con miedo real entrando en su voz por primera vez mientras era conducida de regreso hacia la entrada de la caverna. Somos el pasado y el futuro juntos. Kyra y Vivian respondieron al unísono. Magia y humanidad unidas. El mundo que buscas crear nunca se hará realidad. Con un último ataque desesperado, NYX se lanzó hacia adelante. La espada de sombra apunta al corazón de Kyra. Pero ella estaba lista, esquivando el ataque con una gracia inhumana y haciendo descender la espada del dragón en un poderoso arco que impactó sólidamente en el hombro del cazador. Un fuego azul surgió del punto de impacto, recorriendo el cuerpo de NYX, consumiendo la armadura de sombra y a la criatura que se encontraba debajo. A diferencia del acechador del bosque, que simplemente desapareció cuando fue golpeado por el poder de Vivian, NYX ardió, una columna de llamas azules que gritaba con una voz que no pertenecía a ningún ser vivo mientras se reducía a cenizas. Cuando terminó, Kyra se desplomó sobre sus rodillas y la fuerza prestada la abandonó en una ráfaga que la dejó sin aliento. La espada se le resbaló de los dedos y cayó al suelo de piedra, su luz se atenuó hasta convertirse en un suave resplandor. Detrás de ella, Vivian exhaló pesadamente. Está hecho el último de los cazadores de sombras ya no existe. Kyra se giró hacia el dragón, alarmada al ver que las heridas de Vivian todavía sangraban y el líquido azul se acumulaba debajo de su enorme forma. «Estás herido. ¿Qué puedo hacer? Debe haber algo». La voz mental de Vivian era suave. «Ya has hecho más que suficiente, valiente. El cazador habría tomado mi corazón y habría usado su magia para traer la noche eterna a tu mundo. Tú detuviste eso. Ahora solo necesito descansar para sanar. Pero puedo ayudar». El Cairo insistió y se arrastró hasta el lado del dragón. «A pesar de su propio agotamiento, compartiste tu magia conmigo para derrotar a Nex. Déjame compartir mi fuerza contigo. El dragón es enorme. La estudié con lo que pudo haber sido sorpresa. Nunca se ha intentado algo así. La fuerza vital humana y la magia del dragón no deben mezclarse». «Ya lo hicieron», señaló Cairo, poniendo su mano sobre el costado herido de Vivian. «Si luchamos juntos, ¿por qué no también por la curación?» Por un largo momento, Vivian se quedó en silencio pensando entonces, «Muy bien. Pero puede ser doloroso para usted y no puedo garantizar el resultado». «Confío en ti», dijo Kyra simplemente. Con esas palabras, algo cambió en la conexión entre ellos. La conciencia del dragón se expandió, envolviendo la mente de Kyra más completamente que antes. Pero esta vez, en lugar de que el conocimiento de batalla y el poder mágico fluyeran hacia Kyra, ella sintió que su propia energía vital, su juventud, su resiliencia, su vitalidad humana e innata fluían hacia el dragón. El proceso no fue doloroso como Vivian había advertido, pero sí extraño, como sentir pedazos de ella misma estirándose, extendiéndose más allá de los límites de su cuerpo para fusionarse con la antigua criatura a su lado. La visión de Kyra se volvió borrosa y luego se duplicó, mostrando su perspectiva humana y los dragones simultáneamente. ¿Cuánto tiempo permanecieron conectados? Kyra no pudo decirlo. El tiempo parecía perder significado a medida que sus fuerzas vitales se mezclaban y se equilibraban. Cuando recuperó la conciencia por completo, se encontró acurrucada contra el costado de Vivian. Una de las alas del dragón se extendió sobre ella de manera protectora como una manta viviente. ¿Funcionó?, preguntó aturdida, sentándose para examinar al dragón. Vivian se movió,
estirando los músculos que habían sido heridos momentos antes. Las escamas que faltaban no habían vuelto a crecer, pero la carne que las cubría se había sellado, dejando de filtrar la sangre luminosa. Funcionó mucho, pequeña. Me has dado un regalo inmenso. Me alegro, dijo Kira. Un alivio genuino la invadió. Entonces, un nuevo pensamiento la asaltó. ¿Pero qué pasa ahora? NYX se ha ido. Pero dijiste que era la última de los cazadores de sombras. ¿Eso significa que estás a salvo? ¿De los cazadores? Sí. La voz mental de Vivian transmitía un matiz nuevo. No era exactamente tristeza, sino una especie de aceptación melancólica. Pero no del tiempo. Este mundo tiene poco espacio para criaturas como yo. La magia se desvanece un poco más con cada año que pasa. No tiene por qué ser así, dijo Kyra impulsivamente. Lo que acabamos de hacer, compartir fuerza vital, fue mágico, y soy humano. Si yo puedo, quizá otros también. Quizá la magia no esté muriendo. Quizá solo esté cambiando. Vivian consideró esto. Su enorme cabeza se inclinó ligeramente. Quizás las viejas costumbres. Dragones volando abiertamente en los cielos. Criaturas mágicas caminando entre los humanos. Esos se han ido para siempre. Pero hay un nuevo tipo de magia, una que vive en la conexión entre seres más que en grandes demostraciones de poder. Eso podría ser posible. Podríamos descubrirlo, sugirió Kira, mientras el entusiasmo crecía a medida que surgían las ideas. Juntos, no es necesario esconderse en cuevas. Podrías enseñarme sobre la magia antigua y yo podría ayudarte a entender el mundo moderno. ¿Y qué dirían tus padres si hicieras compañía a un dragón? Preguntó Vivian, con un tono divertido coloreando su voz mental. El entusiasmo de Kira disminuyó ligeramente. Ah, cierto. Probablemente ya se están volviendo locos. Miró su reloj e hizo una mueca al darse cuenta de que había estado ausente durante casi 4 días. Dejé una nota, pero aún así. Debes regresar con ellos, dijo Vivian con firmeza. Las conexiones humanas son importantes. Familia, amigos, comunidad. Estas son fuentes de fuerza que incluso los dragones pueden apreciar. Pero nos veremos de nuevo. Kyra no pudo evitar el tono suplicante en su voz. Vivian bajó su enorme cabeza hasta que su hocico tocó suavemente la frente de Kira. El mismo gesto de su despedida en la ladera de la montaña hace meses. Creo que nuestros destinos ahora están entrelazados, joven Kyra. La espada se ha unido a ti y ahora nuestras fuerzas vitales se han mezclado. La distancia podrá separarnos, pero nunca volveremos a estar verdaderamente separados. Como para confirmar sus palabras, Kira se dio cuenta de que podía sentir la presencia de Vivian en su mente más claramente que nunca, sin entrometerse en sus pensamientos, sino presente como un cálido hogar en el borde de su conciencia. Puedo sentirte, dijo ella con asombro. Incluso si no estemos en el mismo lugar, podré sentirte, ¿no? Y yo, te lo confirmé. Parece que una magia antigua ha renacido en una nueva forma. Un puente entre el dragón y el humano, entre el pasado y el futuro. Una idea se formó en la mente de Kira. Extravagante, improbable, pero de algún modo apropiado. Mis padres tienen una cabaña en las montañas al sur de aquí. Está aislado. No hay vecinos en kilómetros a la redonda. Hay un sistema de cuevas cerca que nadie visita porque está en propiedad privada. Ella respiró profundamente. Podría ser un santuario, un lugar donde pudieras quedarte a veces y donde pudiera visitarte sin tener que recorrer medio país. La risa mental de Vivian recorrió la mente de Kira como un trueno cálido. Una planificación audaz para alguien tan joven, pero no sin mérito. La esperanza se encendió en el pecho de Kira. ¿Eso es un sí? Es un tal vez, respondió el dragón. Primero, debes regresar a casa y hacer las paces con tu familia. Luego veremos qué le depara el futuro a esta extraña asociación nuestra. El viaje a casa fue sorprendentemente fácil con la guía de Vivian en su mente, ayudándola a navegar y evitar peligros. El dragón no pudo acompañarla físicamente.
Una criatura de su tamaño difícilmente podría viajar desapercibida por zonas pobladas. Pero su presencia era constante, una calidez tranquilizadora en el fondo de los pensamientos de Kyra. Cuando Kyra finalmente llegó a su vecindario, fue recibida por autos de policía y vecinos preocupados. Sus padres salieron corriendo de la casa en el mismo momento en que ella apareció, envolviéndola en abrazos llenos de lágrimas que mezclaban alivio con miedo persistente y no poca cantidad de ira. ¿Dónde has estado?, exigió su madre, sosteniendo a Kyra a distancia para examinarla en busca de heridas. Tu nota decía que estabas ayudando a un amigo, pero ninguno de tus amigos sabía nada al respecto. Lo siento, dijo Kyra y lo decía en serio. No lo puedo explicar realmente, pero estoy bien. Prometo. Hubo consecuencias, por supuesto. Castigo, restricciones a su libertad, conversaciones con consejeros que intentaron determinar si tenía problemas en la escuela o en casa que la habían llevado a huir. A pesar de todo, Kyra mantuvo la misma historia. Una amiga había necesitado ayuda y ella se la había proporcionado. No es una mentira, simplemente no es toda la fantástica verdad. En las semanas siguientes, mientras la confianza entre Kyra y sus padres se reconstruía lentamente, mantuvo su conexión con Vivian. Por la noche, cuando la casa estaba en silencio, conversaban mentalmente a través de la distancia que los separaba. Kyra comparte historias de su vida diaria mientras Vivian le enseña sobre el mundo antiguo que existía antes de la era del hombre. La espada permaneció oculta en la habitación de Kyra. Ya no era necesario para el combate, pero servía como ancla física para su conexión y ocasionalmente brillaba suavemente cuando su comunicación mental era particularmente fuerte. Llegó el verano, y con él, el viaje familiar anual a la cabaña de montaña del que Kyra le había contado a Vivian. Sus padres, todavía atentos pero menos temerosos después de meses sin más incidentes, permitieron a Kyra más libertad para explorar los bosques alrededor de la propiedad, aunque insistieron en que llevara un teléfono satelital en todo momento. Al tercer día en la cabaña, Kyra caminó hasta el sistema de cuevas que le había mencionado a Vivian. Era más pequeño que los santuarios anteriores del dragón, pero aún lo suficientemente espacioso para una criatura de su tamaño, con múltiples cámaras y una entrada oculta lo suficientemente grande para que Vivian pudiera pasar si se acercaba desde arriba a través del bosque en lugar de desde los senderos para caminatas. Es perfecto, susurró Kyra, sabiendo que Vivian sentiría sus pensamientos a través de las millas. ¿Cuándo puedes venir? La respuesta llegó inmediata, cálida y afectuosa. Ya voy de camino, pequeña. Mira el cielo del norte esta noche. Esa noche, mientras sus padres preparaban la cena dentro de la cabaña, Kyra estaba sentada en el porche, aparentemente leyendo un libro, pero en realidad observaba el cielo que oscurecía con creciente expectación. Justo cuando las primeras estrellas empezaban a aparecer, la vio, una silueta más grande que cualquier ave, moviéndose con gracia y determinación por el lienzo crepuscular. Vivian aterrizó con sorprendente sigilo en el bosque, más allá del claro de la cabaña. El sonido de su llegada se disimuló con los ruidos naturales del bosque al anochecer. Kyra sintió la presencia del dragón florecer con más fuerza en su mente a medida que la distancia física entre ellos disminuía. Iré contigo después de que mis padres se duerman, prometió en silencio. Paciencia, joven, respondió. He esperado 1000 años. Unas pocas horas más no son nada. Más tarde esa noche, Kyra salió de la cabaña con una linterna y la espada forjada por el dragón atada a la espalda. Se abrió paso a través del bosque familiar hasta donde Vivian la esperaba. Todavía no en la cueva, sino en un pequeño valle oculto a los rastros humanos. El reencuentro fue alegre. Kyra corrió la última distancia para rodear el cuello del dragón con los brazos hasta donde pudieron. La mente de Vivian la envolvió en un cálido abrazo que trascendió el contacto físico. Viniste, dijo Kyra, retrocediendo un paso para admirar al dragón a la luz de la luna. Las heridas de Vivian habían sanado por completo, sus escamas brillaban de nuevo con el iridiscente brillo azul púrpura que Kyra recordaba. ¿Dudaste de que lo haría? La dragona bajó la cabeza al nivel de Kyra. Nuestros caminos se unen ahora,
para bien o para mal. Juntos, exploraron el sistema de cuevas, y Vivian aprobó su aislamiento y sus defensas naturales. Al amanecer, el dragón se había instalado en la cámara más grande, haciendo ajustes para acomodar su enorme figura. El patrón se estableció ese verano, días con su familia, noches con Vivian, aprendiendo y compartiendo a través de la división de especies. Kyra aprendió sobre el mundo antiguo, sobre la magia que una vez fluyó libremente a través de todos los seres vivos, sobre el auge y la caída de las civilizaciones, tanto humanas como no humanas. A cambio, le enseñó a Vivian sobre el mundo moderno, sobre ciencia y tecnología, sobre la sociedad humana tal como existía ahora. La última noche antes de que su familia regresara a la ciudad, Kyra se sentó con Vivian a la entrada de la cueva, observando las estrellas. No quiero irme, admitió. Estas han sido las mejores semanas de mi vida. Todo cambia, respondió Vivian con suavidad. Esa es la naturaleza del mundo. Pero lo que hemos construido aquí permanecerá sin importar la distancia. Volveré en cada oportunidad. Kyra prometió. Y cuando sea mayor, cuando no necesite el permiso de mis padres para todo, los visitaré más a menudo. Sé que lo harán. La voz mental del dragón transmitía una certeza absoluta. Y mientras tanto, seguiré a explorar este nuevo mundo que me has presentado. Quizás haya otros como yo, no dragones, sino seres de la antigua magia que se han adaptado en lugar de desvanecerse. Quizás haya humanos como tú, capaces de tender puentes entre los mundos. ¿Crees que podría haber más de nosotros? La magia humana construye puentes. Creo que lo que sucedió una vez puede volver a suceder. Vivian desvió su mirada de las estrellas hacia Kyra. La magia está cambiando, adaptándose. Y los humanos, a pesar de sus breves vidas y sentidos limitados, tienen una extraordinaria capacidad de conexión, de empatía, de ver más allá de sí mismos. Esas cualidades podrían ser la base de un nuevo tipo de magia. Kyra consideró esto, pasando los dedos por la empuñadura de la espada forjada por el dragón que había traído consigo. Así que, en lugar de que la era de la magia termine, está evolucionando, convirtiéndose en algo nuevo. Con tu ayuda. Sí. El enorme ojo de Vivian se fijó en ella con suave intensidad. Me despertaste con una súplica susurrada cuando todo parecía perdido. Al hacerlo, puede que hayas despertado algo mucho mayor. La posibilidad de armonía entre lo antiguo y lo nuevo, entre la magia y humanidad. Es mucha responsabilidad para una niña de 13 años, dijo Kyra. Bromeaba a medias. Todos los grandes cambios empiezan pequeños, respondió el dragón. Susurró, ayúdame. Una mano extendida en señal de amistad a través de una antigua división. El coraje para enfrentarse a lo desconocido. Sentados juntos bajo el vasto manto de estrellas, humanos y dragones, pasado y futuro, Kyra sintió que la sensación de rectitud se apoderaba de ella. El camino por delante no sería fácil. Equilibrar su vida normal con este secreto extraordinario. Encontrar a otros que compartieran su visión, proteger a Vivian de un mundo que podría temerla o explotarla. Pero era un camino que valía la pena recorrer. El dragón que había dormido durante 1000 años y la niña que la había despertado se enfrentarían a lo que se uniera, conectando mundos que habían estado separados durante mucho tiempo. Y en ese puente yacía la esperanza, no solo para ellos, sino para todos los que habitaban en los espacios entre la magia y lo mundano, entre la sabiduría ancestral y los nuevos descubrimientos. Cuando el amanecer amaneció sobre las montañas, Kyra se preparó a regañadientes para regresar a la cabaña antes de que sus padres despertaran. En la entrada de la cueva, puso su mano sobre el hocico de Vivian por última vez. Esto no es un adiós, dijo con firmeza. Solo nos vemos luego. En efecto, asintió Vivian, con una voz mental cálida y cariñosa. Nuestra historia apenas comienza, pequeña. Mientras Kyra regresaba a través del bosque moteado por la mañana, sintió la presencia de Vivian en su mente como una llama suave, un recordatorio de que algunas conexiones trascienden la distancia, el tiempo e incluso las fronteras entre especies. El dragón había dormido 1000 años hasta que una niña perdida susurró,
ayúdame. Y al responder a esa llamada, había despertado una nueva era de posibilidades para ambos. Años después, una joven se pararía en la ladera de una montaña con una espada antigua en la mano y un dragón a su lado, observando como otros como ellos. Humanos que habían descubierto sus propias conexiones con la magia antigua. Criaturas legendarias que habían sobrevivido en lugares secretos se reunían en respuesta a su llamada. El puente entre mundos se expandiría, convirtiéndose en una base para la comprensión que ni la era de la magia ni la era del hombre podrían haber logrado solas. Pero eso era una historia. Aún por descubrir. Por ahora, bastaba con que un dragón y una niña se encontraran a través de siglos, demostrando que incluso el sueño más profundo podía romperse con la magia más simple y poderosa de todas, una súplica sincera de ayuda y el coraje para responder. Y ese fue el final de la historia. Si has escuchado hasta aquí, no olvides dejar tu opinión en los comentarios, ya sea positiva o negativa. Tus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, dale a me gusta y suscríbete al canal para ver más historias como esta. Y aquí en pantalla dejaré otro video que seguro te gustará. Un abrazo y nos vemos en la próxima.